Que siga bendiciendo. Gloria al Eterno. Tome asiento, por favor. Venga conmigo al libro de Juan, capítulo 3. Libro de Johanán, libro de Juan, capítulo 3. Vamos a aprender hoy algo que tú ya has leído, algo que tú ya sabes. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Nicodemo? Hoy vamos a hablar un poquito del destino, del propósito de Nicodemo. Y es que nuestro Padre Celestial nos ha estado hablando. Yo quiero que usted me preste mucha atención a esto que le voy a decir. Y es que la iglesia no está cumpliendo su propósito. Y no me refiero a la iglesia como el templo, como el lugar de reunión, de congregación, sino a las personas. Amén. Y es que, míreme, iglesia, ¿a cuántas personas le predicaste esta semana? ¿Cuántas personas recibieron el Evangelio de Jesús a través de tu boca esta semana? ¿Cuántas personas se arrepintieron por la predicación de tus labios esta semana? Entonces, es cuando nuestro Padre Celestial nos urge a que nosotros entendamos que tenemos que cumplir nuestro propósito. Y que no es sencillo. Si usted vino hoy a la iglesia, usted tuvo que venir ya sea en transporte público o en su carro personal, particular, pero le tocó echarle gasolina, ¿verdad? Y en la bomba no le regalan la gasolina, ¿o sí? Si viene en transporte público, gracias a Dios que estamos viviendo sabroso, subió 300, casi 400 pesos el Transmilenio. Gracias al Señor. Ya está gracias a vivir sabroso como a 3.000 pesos, imagínense. 2.950. Esta mañana preguntaba yo en el primer servicio en la iglesia cuánto vale un tinto en la calle. Me dijeron 2.000 pesos, de otros, donde yo vivo vale 3.000 pesos, una cosita así. Ya ni siquiera regalan un tinto. O sea que todo vale. Y la gente, la iglesia, sigue pensando que la salvación es gratis. No, la salvación no es gratis. Ni fue gratis, ni es gratuita, ni fue gratuita. Porque le costó a nuestro Señor y Salvador su sacrificio. Y la iglesia en Latinoamérica está muy mal enseñada a que todo se le dé gratis y que vayan y los visiten. Antes nosotros también lo hicimos alguna vez, mil perdones, donde uno contrataba un vehículo y traía a la gente a la iglesia. Cuando tuvimos la iglesia en el sur, contratamos un bus y se llevaba a la iglesia, recogía a la iglesia, la gente, las personas se recogían en los paraderos y luego terminaba el servicio y se llevaba. O sea, a mí me parece eso mucha sinvergüencería. Porque nos están dando todo y nos acostumbramos a que todo nos lo den regalado gratis. Asistencialismo cristiano. Y no podemos. ¿Cuántas personas? Mire, lo he venido hablando, le pido que me perdone, pero es verdad. Pastores predicándole a pastores, líderes, siervos, cristianos predicándole a cristianos. Hoy necesitan los cristianos ser evangelizados por los cristianos. Y la gente afuera perdiéndose y muriéndose y los cristianos no van. Está como al revés este mundo, ¿verdad? Y lo peor, el engaño del mundo. Las personas creen que se van a salvar por creer en Jesús. Las personas creen que pecan voluntariamente y pecan y Dios siempre los va a perdonar. No es así. Nos toca sacrificarnos, nos toca pagar un precio, nos toca esforzarnos, nos toca ser valientes. No caer en ese espíritu de engaño de la depresión, la olla de presión, de la tristeza, de ser víctimas. Es que a mí nadie me entiende, es que nadie se pone en mis zapatos, es que yo sufro mucho, es que es que el pastor no me tiene en cuenta, es que en la iglesia tampoco me ayudan, es que nadie me entiende. Y luego viene la amargura, luego viene la soledad.
¿Y sabe cuál es el engaño? La temeridad de ese engaño es el desarraigo. Me explico, viene la desolación, la frustración, la incomprensión supuestamente, y se suscitan heridas en los corazones de las personas. Heridas. Es que el hermanito no me comprendió, el hermanito me maltrató, el hermanito me dijo, el pastor me dijo, y si fuera un cristiano no me haría eso. No hubiera hecho eso si fuera una iglesia de sana doctrina o si fuera el siervo de verdad, un siervo de Dios. Grietas en los corazones. Y esta mañana yo preguntaba algo. ¿A usted no le ocurre que a veces hay personas que se le acercan a usted y usted siente como ganas de vomitar, como que se le revuelve el estómago? ¿Sí o no? ¿O solo me pasa a mí? Y en cambio hay personas que se le acercan, usted siente cariño por ellas, siente amor por ellas, siente que le agradan de golpe. ¿Sabe una cosa? Si usted se le arrima a alguien y usted siente inaversión, siente que el estómago se le revuelve, es porque hay alguna grieta en su corazón. Claro que no le estoy diciendo a usted que no haya personas que estén de verdad, que sean contumaces en el pecado, que de verdad no quieran saber nada de Dios, que hacen denuestos incluso de la palabra, pues obviamente se no se va a sentir a gusto ni muy bien en una atmósfera de esas. Pero estamos llamados a que pese a esa circunstancia, nosotros tengamos misericordia de esa persona y le presentemos la verdad del Evangelio. Esta mañana me decía una sierva de la iglesia apóstola, ayúdame a orar por mis hijos. Yo tengo fe que mis hijos van a conocer de Dios. Y esa persona lleva conmigo 20 años en la iglesia, o 25, ya no me acuerdo. Pero ¿sabe una cosa? Así lleve 25 años o 40, sígale predicando a sus hijos. Así no entiendan. Algún día quizá nuestro Padre Celestial los toque y puedan venir al Evangelio. Aunque hay que entender también, y no se sienta mal por esto, que hay personas que han blasfemado el Espíritu Santo y ya a pesar que ellos mismos incluso lo quisieran, ya no. Pero eso no nos corresponde juzgarlo a nosotros. Aló. Así que nosotros tenemos que pagar ese precio, siendo valientes. Y por último, no permitir que un engaño sutil del diablo que se llama desánimo, temor y duda nos toque. Mire, yo enseñaba el viernes y lo toqué esta mañana y es algo que vamos a ver ahorita. Cómo el desánimo puede hacer que una persona se vaya para el infierno. Y usted no se ha dado cuenta que cuando uno tiene un problema es cuando menos ganas de orar le dan. A mí me ha pasado. Cuando personas que yo amo con todo mi corazón me han abandonado, se han ido de la iglesia hablando mal, me han traicionado, a mí me da un dolor que no quiero ni orar. Pero ahí es cuando hay que orar. Porque si no el desánimo gana. Y si viene el Señor en ese momento y la persona está triste, compungida, desanimada, se puede perder. Porque lo que la gente no entiende es que el desánimo es un espíritu inmundo que trae tristeza, amargura, soledad, grietas en el alma. Y una raíz de amargura, ¿han leído Hebreos 12:14? Puede privar a un cristiano del gran galardón. ¿Quién va a querer eso tan sencillo? Así que tenemos que examinarnos y purificarnos en santificación de Dios para poder perdonar y cerrar esas grietas, esas heridas en el corazón. Y el Señor esta mañana me decía, ¿sabes cómo? Pidámosle que nos suavice el corazón. Aló. ¿Usted no ha notado que una superficie que está llena de jabón, que está suavizada por el jabón, todo resbala? Si nosotros, nuestro Padre Celestial, suaviza nuestro corazón con el amor de Él, con la misericordia de Él, todas nuestras heridas y sufrimientos nos van a resbalar. No nos van a frustrar. No vamos a caer en la olla de depresión. Estoy molestando en la depresión. No vamos a caer en la tristeza, en las heridas del alma, en las grietas del corazón. Y si Él nos suaviza el corazón, ¿sabe qué va a hacer de nuestro corazón? Lo va a volver un corazón dulce.
tierno, amoroso, misericordioso, perdonador. Un corazón que se va a poner en el lugar de las demás personas. ¿Usted no ha notado que cuando uno se pone en los zapatos de alguien, usualmente a uno le quedan muy grandes? Entonces pongámonos en los zapatos de las demás personas que necesitan del Señor. No importa, mire, me ocurrió ayer. Ayer le prediqué a una persona y esta persona me decía, no, pastor, es que yo también conozco de la iglesia, yo conozco la congregación donde yo me congregaba, había mal testimonio. Y es que de todas maneras me miraba y me hablaba así. Si uno se arrepiente, perdón, no hablo de arrepentimiento, si uno peca, Dios no lo va a condenar porque Dios es amor y la gracia de Dios está sobre nosotros. Y Él no le va a poner usted le pondría un hierro con fuego a sus hijos. Y era una dureza de corazón de el super salvos por gracia, siempre salvos. Pero la gracia no es un permiso para pecar. Sin santidad nadie verá al Señor, dice Hebreos 12. Amén. Después del verso 14. En Hebreos capítulo 10, después del versículo 26, dice que el que peca voluntariamente está escupiendo la sangre del pacto. El verso 26 dice que qué otro sacrificio puede quedar por una persona que peca voluntariamente. ¿Y usted no ha notado que las personas que pecan buscan personas que compartan su pecado? Y usted encuentra entonces fiestas de adúlteros con adúlteros, divorciados, recasados con recasados, etcétera, etcétera. Mil perdones. Lo que estoy tratando de decirles es que si nosotros tenemos una intimidad con Dios y buscamos su rostro en oración, Él nos va a quitar las ganas de pecar. Él nos va a cambiar. Él nos va a transformar. Y siempre que vamos a su presencia, vamos a salir con las manos llenas. ¿Y sabe qué es lo mejor de ir a su presencia y salir con las manos llenas? Que no vamos a ser avergonzados. No vamos a ser avergonzados. Vengan conmigo al libro de Juan capítulo 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Cómo se llamaba? Usted conoce la historia, ¿verdad? Un principal entre los judíos. Este hombre era un principal. Este hombre era un rabino. Pertenecía al Sanedrín. ¿Usted me sigue? Wow. Este vino a Jesús de noche. ¿A qué horas vino? De noche. Y le dijo rabí, o sea, le dijo rabino. Usted también es un rabino. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire, me impresiona mucho. Él vino de noche, a hurtadillas, porque le daba pena que lo vieran. Le daba pena que lo vieran con Jesús. Le daba pena, le dio pena que lo vieran que estaba compartiendo el evangelio, la verdad. Así hay mucha gente en la iglesia, le da pena que le digan que es un cristiano de verdad. Y no es capaz de predicar el evangelio porque hay que dirán de mí, que era mi mamá, que era mi papá, que era mi hermano, mi hermana, que era mi familia, que eran mis vecinos, que eran en el trabajo. De pronto me echan del trabajo. ¿Qué dirán en la universidad de mí? ¿Qué dirán mis amigos? No, Dios quiere, mírele, el Señor nos lo saludó aquí. Hola Nicodemo, Dios te bendiga, qué bueno verte, abrazo, eso. No le digo, no, Nicodemo, le aseguro una cosa, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Nicodemo, no has visto el reino de Dios, por eso eres así. Qué golpe en la cara, ¿verdad? Qué bofetada. Nicodemo, usted no ha nacido de nuevo, no ha nacido de agua, no ha nacido de espíritu. Usted no puede ver el reino de Dios. Por eso es que me está hablando así. ¿Y qué le estaba diciendo a Jesús? Imagínese, Rabí, tú eres un maestro y haces señales y nadie puede hacer señales si no viene de parte de Dios.
Y él le dijo, usted no ha nacido de nuevo. Usted no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, lo que usted está diciendo no tiene sentido, porque usted no sabe de lo que está hablando Nicodemo. ¿Usted se imagina esa bofetada en la cara? ¡Wow! Siga conmigo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Ustedes saben por qué Nicodemo fue a ver a Jesús? Porque Nicodemo quería un evangelio nuevo. Él quería aprender más. Él quería conocer más. Él quería saber más. Pero el problema de Nicodemo es que fue de noche. O sea, él quería aprender más en lo humano, en lo intelectual. Y el Señor le estaba diciendo, usted lo que necesita aprender es del reino de Dios. ¿Hay alguien que me puede decir amén a eso? Entonces nuestro Señor le dijo, necesitas ver el reino de Dios. Mire, versículo 5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero en el verso 3 le estaba diciendo, no puede ver el reino de Dios. Usted no puede entrar a un lugar que usted no ve. Usted no puede entrar a un lugar que no conoce. Usted salió de su casa y entró aquí en la iglesia. ¿Aló? Usted salió de su casa y entró en la iglesia. Usted salió de su casa y dijo, voy a la iglesia porque usted conoce esta iglesia. El camino es Cristo. Y se da la pela por venir, lo bendigo por eso. Yo hablaba esta mañana de las niñas de alabanza. Imagínense todo lo que se esfuerzan toda la semana en la universidad, madrugan todos los días y el único día de descanso también madrugan y madrugan más. Porque aquí hay que llegar temprano y hay que llegar a orar. Se esfuerzan, pero porque ya saben que ese esfuerzo va a ser galardonado, va a ser pagado. Cada vez que lo hacen de corazón puro, sincero, Dios les va a pagar. Amén. Hebreos 6:10, Hebreos 6:11, Gálatas 6:9. El Señor no es injusto para no reconocer el trabajo que hacemos por Él. Pero hay que esforzarnos y ser valientes. Amén. Y lo más importante, iglesia, insisto, no es aquí en la carne. Es en el Espíritu. Porque el Señor lo está diciendo. Que lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Quiere decir que procede de lo humano, se queda en lo humano, pero lo que procede de lo divino, se queda en lo divino. ¿Usted se imagina todos los sentimientos encontrados que hubo en ese momento en el corazón de Nicodemo, que quiso agradar y honrar al Señor? No lo quiso alabar ni halagar, sino honrar. Y él le dijo que estaba hablando de lo que no sabía. Aló. Verso 6, repito, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que procede, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Wow. Y aquí está hablando en la forma griega como que lo que es nacido del Espíritu, o sea, del viento. Está hablando un misterio aquí. Y le confirma el misterio. Mire, versículo 7. ¿Por qué me habla del viento? ¿Por qué me habla del Espíritu? Si yo sé de qué me está hablando Jesús y me está diciendo que yo no sé de qué estoy hablando. Verso 7. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Míreme, usted no se ha dado cuenta. Quizás sí lo has percibido y a eso llamo tu atención. A que tú le hablas de Jesús a una persona o le hablas del Evangelio y no te entiende. Aló. Porque él está diciendo que el viento es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y que una persona que procede del Espíritu Santo, que es nacida del Espíritu Santo, que viene del Espíritu Santo, va a ser siempre una persona incomprendida. Una persona que aunque la ven, no la pueden conocer.
Oiga, pero usted está raro, ¿no le han dicho a usted? Usted está raro, usted. ¿De qué me está hablando? Estoy hablando de Jesús de las... No, no, de eso sí le entiendo. Pero no entiendo usted. ¿Usted qué le lavó el cerebro? ¿Qué ha pasado con usted? Porque una persona que nace de nuevo es como el viento, como el Espíritu Santo. Tú has sentido el viento en tu cara, ¿verdad? Qué rico cuando el viento lo acaricia a uno. Y escuchamos su sonido también. Pero no podemos ver de dónde viene ni para dónde va, pero lo sentimos. Una persona que es nacida del Espíritu siempre va a ser incomprendida. Siempre van a hablar mal de ella. Es más, la palabra dice muy claro en Mateo 5 y 6 que cuando hable bien de usted, wow, que se preocupe. Así que a mí ya no me preocupa que me digan loco, que no tengo corazón, que no soy pastor, que yo me las creo, porque cuando hable bien de mí es cuando me debo preocupar, dice la palabra. Un hombre sincero, una mujer sincera de corazón, nacida del Espíritu, va a ser siempre incomprendida. Y por eso era que Nicodemo, que estaba buscando un conocimiento intelectual humano, no entendía a Jesús, no entendía lo que le estaba hablando. Y déjeme decirle que Nicodemo sabía, porque en Mateo capítulo 3, él había tenido contacto con Juan el Bautista, y él estaba hablando del Espíritu y de la muerte en la carne, del bautismo, para morir a las cosas carnales, a las cosas humanas, y nacer a las cosas divinas, de tal suerte que él dijo, yo los bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. O sea que no era extraño para Nicodemo escuchar hablar del Espíritu, del agua y del Espíritu. Pero lo que el Señor le estaba diciendo a él es que era necesario que él pudiera recibir una vida divina, una vida diferente, un conocimiento diferente al humano, al que él estaba viviendo. Que él necesitaba no nacer como él lo estaba expresando, de una mujer, sino que él necesitaba nacer del Espíritu, de lo que alguien no puede tocar, no puede ver. Y que por eso a él no lo podían comprender, porque él traía mejores enseñanzas, enseñanzas que nadie había hablado, enseñanzas que eran nuevas, para seres nuevos. Aló, wow. Nicodemo quería el conocimiento del árbol del bien y del mal, el cual está hablando ahí en Génesis capítulo 2, versículo 7 en adelante. No, el Señor le está hablando de la vida eterna, de lo que pertenece al árbol de la vida, que está en Génesis 2:9 y verso 17 también. No sé si me estoy explicando. Nicodemo quería el árbol del bien y del mal, la letra, las cosas humanas, el conocimiento natural. Pero Yeshua le estaba hablando de la vida eterna, de la divinidad, de lo que es entrar en una dimensión donde nada nos preocupa y donde se puede ver el reino de Dios, donde se puede disfrutar del cielo aquí en la tierra. Pues él ya lo había dicho, venga a tu reino y hágase tu voluntad como es en el cielo, aquí en la tierra. Mateo 6:10 en adelante. ¿Qué es entonces nacer de nuevo? Esto no lo enseñé en primer servicio. Nacer de nuevo es nacer. Aló. Es necesario que nuestro Padre nos dé el bios divino celestial. Que así como, mire, nacer de nuevo es realmente hacer lo que Jesús de Nazaret hizo en el útero de María. ¿Está atento? No pude enseñar esto en primer servicio, pero se lo voy a enseñar ahora. Lo que hizo el Señor con María fue que el Espíritu Santo la tocó. Aló. Y quedó en gravidez preñada, embarazada del Espíritu Santo y dio a luz algo que se volvió carne en su útero. Se convirtió en un niño llamado Emanuel, Dios con nosotros, y nació de su útero un toque celestial, como estaban cantando aquí mis muchachos. Aló. ¿Sabe qué le estaba diciendo nuestro Padre Eterno a Nicodemo? Necesitas que el Espíritu Santo te toque para que seas engendrado desde el útero del Padre y dé a luz el Padre un hijo. ¡Wow! Usted nunca había escuchado esto, ¿verdad? Yo tampoco. Pero aquellos que no hemos nacido del útero de Dios,
No podemos ver el reino de Dios. Los que no han nacido del útero, no puedo decir no podemos, no. No pueden, porque nosotros sí hemos nacido de nuevo. Y vemos el reino de Dios, el Señor me ha llevado al cielo 4 veces. Pero dice que los que hemos nacido de Dios, del útero de Dios, engendrados por el Espíritu Santo, por Dios mismo, podemos entrar en el cielo. Yo sé que usted ha leído esta historia, este evangelio de Dios. Pero mire lo que dice el Señor. Y esto me impresiona mucho. Bendito es su santo nombre. Aleluya. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Ya le acabo de decir cómo. Y luego dice el Señor, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Claro, nunca el Espíritu Santo había revelado que Dios da a luz hijos. Wow. Te aseguro una cosa, que de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dije celestiales? ¿Sí se imagina? Si Jesús les hubiera dicho esto que yo les acabo de decir, que es necesario que el Espíritu Santo los preñara y que tuvieran un hijo como Él, nos apedrean, nos matan. Pero mire esto, ¿por qué le decía esto? Preste atención a este versículo, que aquí está el secreto y la revelación de por qué Jesús le dijo eso a Él. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él le estaba afirmando a Nicodemo que él estaba hablando con un hombre que había nacido de un útero de una mujer preñada por el Espíritu Santo, que no le había tocado un hombre sexualmente, y que ese hombre que se formó carne en el útero de una mujer preñada por el Espíritu Santo vivía en la tierra, pero vivía en el cielo primero que en la tierra. O sea, que ese hombre que estaba hablando con él estaba de cuerpo presente en la tierra, pero de cuerpo presente también en el cielo en todo momento, incluso en ese mismo momento en que estaba hablando con él. Oiga, qué cosa tan maravillosa. Imagínense, si nuestro Señor y Salvador estuviese aquí en este momento, estaría predicándonos como a Nicodemo, pero Él estaría predicando su cuerpo, su carne, su espíritu, pero su cuerpo, su carne y su espíritu al mismo tiempo estaría en el cielo recibiendo la información para predicarnos ahora. Oiga, esto es maravilloso. Y esto fue lo que ningún hombre quiso aceptar de Jesús. Que ellos veían que les estaba hablando la verdad y conocía sus pecados y conocía sus pensamientos, pero no lo resistían, porque solo un verdadero profeta que está en el cielo escuchando la voz de Dios les podía decir la verdad de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus pecados, y no lo resistían. Una persona no puede resistir un tornado que viene. ¿Sabe por qué? Porque el tornado lo primero que hace en una persona es levantarla del piso, revolcarla en sí mismo y llevarla a otro lugar para estropearla contra el piso o el mundo. Y eso es lo que Jesús hacía. Por eso Él se refiere a él como el viento. Y le dijo más. ¿Está preparado para oír? Nicodemo, tú quieres un conocimiento humano, yo quiero darte un conocimiento divino. Y te voy a demostrar que yo sí estoy aquí hablando contigo en la tierra, pero estoy oyendo a mi Padre en el cielo. Y te voy a demostrar que yo sí puedo redimirte a ti. Y yo puedo salvarte a ti. Y que tú nazcas de nuevo. Y ese hombre estaba así como usted ahora. Y le contesta la revelación más grande de Génesis capítulo 3, verso 15. Mire, lea el versículo 14 conmigo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe qué le dijo? Se lo voy a decir clarito. Así como Satanás mordió a Eva en el paraíso, en Génesis capítulo 3. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Génesis capítulo 3, versículo 2 y versículo 3. No vaya allá. Así como Satanás mordió a Eva y fue envenenada por el veneno del odio, por el veneno del pecado, del asesinato, porque eso fue el primer pecado manifestado, el asesinato de Abel.
así yo me voy a hacer en semejanza de Satanás sin cometer un solo pecado, para que Satanás pague el pecado que hizo en Eva, que puso en la humanidad. Me explico. Al ser levantado como la serpiente en el desierto, yo me hago pecado en la carne. Y el pecado en la carne que viene en mí será traspasado a Satanás para que él lo pague, porque él fue el que puso el pecado en el mundo. ¡Wow! Esto me impactó, me rompió la cabeza. ¿Cuántas veces tú has leído esto? Pero eso es lo que Dios le estaba diciendo. Mire, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, porque ahí en Números capítulo 21 está diciendo que la serpiente es Satanás y que por el pecado de Satanás estaban cayendo en el desierto, y el que mirara la serpiente de bronce sería perdonado. ¿Sabe qué significa eso? Que el pecado de ellos iba al que insufló el pecado, al que mordió de veneno de pecado a la humanidad, que es Satanás. Por eso él es levantado como ese estandarte. Pero ¿qué hicieron los judíos en el desierto? Empezaron a venerar la serpiente, que era un ídolo, ¿se acuerdan? Y entonces el Señor mandó a destruirla. Pero aquí decía, me van a ver y voy a ser levantado en esa cruz. Wow. Para que todo aquel que en mí crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga, glorioso esto, amén. ¿Sabe una cosa? Miren, el llamado en esta hermosa mañana es para que tú y yo podamos discernir que no podemos cansarnos, que no podemos dejar de congregarnos, que no podemos desestimularnos, que no podemos fatigarnos, que no podemos desfallecer. Porque así como nuestro Señor pagó en la cruz por nuestros pecados, nosotros tenemos que pagar aquí. ¿Cómo? Compartiendo nuestro propósito para llegar a un destino a las demás personas. Compartiendo la palabra del evangelio, compartiendo amor, compartiendo oraciones, perdonando, cerrando las grietas de nuestro corazón. En estos días voy a hablar de esto muy profundamente, porque una persona, usted, cuando yo le hablo de grieta, ¿usted qué se imagina? Una grieta, ¿verdad? Pero si nosotros hablamos físicamente, fisiológicamente, sobre una grieta va muy profundo, porque una grieta en un cimiento puede hacer que un edificio se caiga. Por eso en Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice que nos cuidemos de incluso las raíces de amargura, la que contamina a muchas personas y son privadas de ir a la gloria eterna por eso. No podemos, tenemos que pedirle al Señor que suavice nuestro corazón, que endulce nuestro corazón, que lo llene de su amor, de su misericordia, para que se cierren esas fisuras, esas grietas, y lo que es del mundo nos resbale, y entonces seamos esforzados y valientes. Porque voy a terminar con esto, miren. Hay personas que se van a ir para el infierno, y no por pecado, sino por descuido espiritual. Me explico. Satanás lleva más de 6,000 años conociéndonos, ¿verdad? Tú puedes tener 70, 80, 90, 15, 10, 18, 20. No se crea que usted es salvo. No se crea que se la sabe todas, así haya leído mucha palabra. No se deje engañar. No crea que usted está por encima de Satanás y lo puede vencer. Solamente podemos hacerlo a través del nacimiento de nuevo. Y es pidiéndole al Espíritu Santo que venga y nos ayude. Porque solos no podemos. Y en el cielo no hay llaneros solitarios. Si no, no hubiera habido necesidad de Jesús en la tierra y de Jesús en la cruz. Aló. Necesitamos al Espíritu Santo nacer de nuevo de espíritu, de agua y espíritu. Aló. Necesitamos de nuestro Señor el Espíritu Santo para tener fuerzas de no pecar. Para que cuando Dios nos diga, oiga, no cometa fornicación, relación sexual entre solteros, no cometa adulterio, relación sexual entre soltero o casado y soltero, o casados y casados. No chismee, no odie, no perjure, no hable mal de las personas, no se crea salvo, no se crea bueno. Caiga esa persona en cuenta que eso es un pecado de idolatría, que es un engaño del mundo y que ese engaño lo puede condenar. Pero miremos la tentación más sencilla, pero más engañosa,
¿Qué puede venir sobre una persona? Míreme. No. Yo sé que Dios me da una oportunidad para perdonarme. Está siendo insensato e idólatra porque no quiere dejar de pecar, pensando que Dios siempre lo va a perdonar. Y ya les hablé del libro de Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 26. ¿Me sigue? La otra mentira, mire, la tentación más sencilla, el desánimo, míreme. No, es que hoy amanecí triste. Y entonces la persona sin darse cuenta se hace víctima. No me entienden, no me comprenden. No tengo ganas de ir a la iglesia, no. Si Dios hoy no me escucha. Eso se llama desánimo. ¿Cómo se llama? Y si Dios viene en ese momento, está hablando en contra del Espíritu Santo. Porque la palabra en el libro de Joel dice, diga el débil, fuerte soy. Porque la palabra en Filipenses 4:13 dice que todo, diga conmigo todo, lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que no hay ninguna cosa que tú no puedas hacer o dejar de hacer porque Él te da el poder. Yeshua HaMashiach. O sea que no hay excusa. Entonces fíjese que cuando una persona se desanima es un espíritu de engaño que le está viniendo. Cuando viene la tristeza. Es que yo no sé qué me pasa, pero hoy la monga la tengo, no sé qué me... No entiendo, no entiendo. Es un demonio y usted le está dando cabida a ese demonio. El desánimo siempre viene con tristeza. Luego la persona se aparta, entra en soledad. ¿Sabe cómo se llama eso? Frustración. Y eso se convierte en amargura. Y una persona así puede ser cristiana en un momento de amargura. Viene el Señor, ya lo leímos. Hebreos 12:14, se va a quedar. El Señor nos guarde, amén. Pero ¿sabe qué puede venir con la frustración, con la tristeza? Hoy está muy de moda ese demonio. ¿Cómo es que le dicen? Hasta los grandes cantantes ahora tienen eso, depresión, la olla de presión. Y es real. Voy a darle un testimonio para que usted vea que es real. Estaba hablando con una persona millonaria, hijo de un político muy importante de este país. Y apóstol, soy millonario, soy famoso, tengo todo, pero no se me quita esta tristeza. No me dan ganas de nada, nada me gusta, nada me apasiona. Yo quisiera morirme. Vivo triste, aburrido. Y le prediqué, el Señor lo empoderó. Ustedes saben de quién les hablo. Y yo entré en conflicto y le dije, Señor, qué bobo, ¿no? Qué boba la gente que entra en la olla de presión. Bueno, hice mi oración en la madrugada. Esto hace varios años. Y me levanté, me duché. ¿Y sabe qué pasó? Desayuné. Mi esposa hace unos desayunos muy ricos. Algunos de ustedes los han probado. Qué rico es desayunar cuando mi esposa cocina o cuando la pastora Olguita cocina. Es delicioso. Y desayuné. Y siempre que yo desayuno me pongo muy contento, muy feliz. ¿Y sabe qué pasó? ¿Quieres saber? Está chismoso. No, ¿sabe qué pasó? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? Chismoso. No, mentira, estoy molestando aquí conmigo. No, lo que pasó fue que no pasó nada. Escúcheme. Lo que pasó fue que no pasó nada. Y entonces míreme, yo me miré, me examiné y me sentí solo. Y entonces salí a la puerta de la casa, hacia la calle, y me sentí solo. ¿Y sabe qué empezó a pasar? Me empecé a sentir triste. Y me acordé que era huérfano desde los 3 años. Y me sentí triste. Y ya me sentía solo. Entonces me sentía triste y me sentí solo. Y me acordé que mi papá había fallecido cuando yo tenía como 17 años. Y me sentí más triste. Me dieron ganas de llorar. Y me puse a llorar. Y caminé por la calle y me sentí solo. Y me sentí triste y me sentí huérfano. ¿Y sabe qué pasó? Me sentí más triste, me sentí más huérfano y me sentí más solo que me quería morir.
Y entonces bajó el Espíritu Santo y me dijo, ¿se da cuenta lo que usted estaba criticando? ¿Se da cuenta que sí duele? ¿Se da cuenta que la soledad sí es sola? ¿Se da cuenta que la depresión sí duele? ¿Se da cuenta que el dolor sí molesta? Y me liberó. Y entonces ahí pude entender cómo en un instante el diablo engaña a alguien y esa persona se puede suicidar. Y quiero que mire estadísticas. En Estados Unidos, y anoche, no sé por qué, no sabía que Dios me iba a poner a hablar de esto hoy. Mire las estadísticas de suicidio en los jóvenes. En Miami, Florida, el suicidio en los jóvenes está en el 51%. En la universidad, en Miami, Florida, está en el 49% entre personas mayores de 19 a 35 años. Y entre personas de 9 a 19 años está en el 51%. Y miré las estadísticas de Nueva York, casi iguales. Y miré todas las estadísticas de Estados Unidos. Y la tasa de suicidio en Estados Unidos está entre el 62 al 64% entre personas menores de 35 años. ¿A usted no le parece bárbaro esto? Y entonces el Señor me mostró las estadísticas de Colombia y mejor no hablo más. ¿Y por qué se está suicidando la gente en Colombia? Porque se sienten solos. Porque se sienten huérfanos. Porque se sienten tristes. Porque no encuentran una razón para vivir. Porque ya nada les gusta. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque no hay un cristiano que les predique que tienen que nacer de agua y de espíritu. Porque no hay un cristiano que les diga que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie puede ir al cielo, nadie puede ver el cielo y nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. Y eso fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo. El Señor nos está hablando a cumplir nuestro propósito. ¿A cuántas personas le predicaste esta semana? ¿Por cuántas personas oraste esta semana? ¿Por cuántas personas sentiste dolor esta semana? ¿A cuánto le compartiste un pedazo de pan esta semana? Vamos a parar aquí. Y esto solo podemos lograrlo cuando le pedimos al Señor que suavice nuestro corazón, que lo llene de ternura de su amor, que lo llene de misericordia y que nos salve primero a nosotros para poder salvar a los demás, porque el tiempo se ha acortado. Y si una persona no cumple su propósito, el Señor le acorta el tiempo a esa persona y la puede llevar antes de tiempo. Así que vamos a orar por esto. Incline su rostro, por favor. Mil perdones. Padre, te damos gracias, Señor. Te rogamos y te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús, Señor. Perdónanos porque hemos sido insensibles y nos hemos preocupado solamente por lo que nosotros sentimos. Hemos sido víctimas, ¿verdad? Sí, Señor. Pero nos hemos quedado ahí, Señor. Nos hemos quedado en esas fisuras de nuestro corazón, en esas grietas, mil perdones, que nos causan dolor, Señor. Nos hemos quedado en lo que sentimos, Padre. Perdónanos, por favor. Y no hemos hecho nuestro trabajo, porque al venir a ti, nunca vendremos con las manos vacías, Señor. Nunca saldremos con las manos vacías de tu presencia. Nunca seremos defraudados si vamos a tu presencia. Nunca, Padre, saldremos con tristeza, ni con amargura, ni con soledad, ni con frustración, ni con dolor. Porque siempre que venimos a ti, tú nos bendices de una manera sobrenatural y te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús. Padre, te doy gracias por todos tus hijos aquí en la iglesia. Te pido que los bendigas y los llenes de paz, de fortaleza, de amor, Señor. Padre, yo te ruego, Señor, que todas estas almas que están sufriendo la pérdida de un ser querido,
tú tengas misericordia, Señor, de estas personas. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Ten misericordia, Señor. Padre, ten misericordia, Señor. Y por favor, míranos con amor, Señor. Míranos, suaviza nuestro corazón, Señor, con tu misericordia, con tu amor, con tu perdón, Padre. Yo te pido, Señor, por toda la familia Gómez Ibáñez, Señor. Te pido por Magnolia, Señor. Dale paz a su corazón, Señor. Te pido, Padre, por Viviana, Señor. Aún oro por Juan Manuel, Señor. Por toda esta familia Gómez Ibáñez, Señor. Ten misericordia, Señor. Quítanos el dolor que tenemos, Señor. Bendice a esta familia. Que todos estos hijos que han escuchado tu palabra lleguen al conocimiento de tu gloria, Señor. Gracias por esta familia, Señor. Gracias por el tiempo que Daniel Esteban estuvo con nosotros, Señor. Estuvo con estos hermosos familiares y disfrutó de tus caricias y de tus besos, Señor, de tu amor y tu misericordia para la gloria de tu nombre. También te ruego, Señor, que estas almas te conozcan de corazón, Señor, y no haya argumentos, porque contigo no hay argumentos, Padre amado. Te ruego, Padre amado, por la profeta Blanquita García, Señor. Te ruego por Osmar y Víctor, Señor. Te pido, Padre, que ya toda esta familia pueda llegar a Miami, Florida, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Te ruego, Señor, por la profeta Esther Valencia, por el doctor Pascual, Señor, que su recuperación sea ostensible, maravillosa, extraordinaria, sobrenatural, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias porque guardaste su vida. Te pido por Jess Dolphin, Señor. Te pido por Jenny Barón, Señor, por Andrés Riveros, Padre amado, por Joanita Cortés, Padre. Te doy gracias por el corazón de esta joven, Señor. Gracias por la vida de Joanita, Señor. Gracias por la vida de Rosalvita, por esta familia tan hermosa, Señor, que tú me has regalado aquí en la iglesia El Camino es Cristo. Bendíceles, guárdales, Señor. Guarda el corazoncito de Joana, Señor, de Rosalvita. Bendícelas por ese amor, por esa ternura, Señor, de estas jovencitas que son tan especiales para ti, Padre amado. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Sigo rogándote por la familia Gómez Ibáñez, Señor. Tráelos a la iglesia, llévalos a la revelación de tu amor, de tu ternura, de tu dulzura, Señor. Que tú siempre estás con ellos, aún en los momentos más difíciles de sus vidas, Señor. Te ruego, Padre, por la iglesia, Señor, para que pueda entender que debemos de cumplir nuestro propósito de congregarnos, Padre, de asistir fielmente, Señor, de servirte, de predicar, de evangelizar, de llevar estas palabras de consuelo de tu evangelio a aquellos que ya te conocen y a aquellos que no te conocen, a aquellos que te conocen y se han apartado y a aquellos que no conocen nada de ti, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y siempre escuchas nuestras oraciones. Te ruego también por María de Jesús Pachón, Señor. Bendice a María de Jesús Pachón, Señor. Llénala de tu gracia, de tu favor, de salud. Gracias por la vida de María Vita Guerrero, Señor. Gracias por la salud que pones en ella, Señor. Gracias por su corazón dulce, tierno, Padre. Gracias por María Vita Guerrero, Señor. Gracias porque tú añades a su vida y a su salud más vigor y más años, Señor. Asimismo es María de Jesús, Señor. Te damos gracias por estas hermosas vidas, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. También te ruego, Señor, por José Salazar Nájera, Padre. Bendice sus negocios, bendice su economía, bendice su salud, bendice su vida, Señor, para la gloria de tu nombre. Te pido por Helber Yesid León, Señor, por Sonia Otálora, por Andrea Cristina, Señor. Bendíceles de manera sobrenatural. Por Diana Aros, por Lucho Pinzón, Señor. Bendíceles de manera rica y sobrenatural. Por Teresa, Padre, sana su salud. Sana, Señor, su tensión arterial, su glicemia. Bendice a sus hijos, su esposo, Señor, allí en México. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre eterno. Amén. Amén y amén. Wow, sentimos la presencia, amada familia. Amén.
Gloria a su nombre. Bendito es su santo nombre. Dios es bueno. Venga al libro de Hebreos capítulo 7, por favor. Vamos a aprender un poquito sobre quién es Jesús de Nazaret y sobre cómo es que Él, a pesar de que nos ama y que dio su vida por nosotros, Él es sacerdote para siempre, puesto por Dios, y como nuestro padre Abraham en el libro de Génesis capítulo 10 versículos 18 y 20 dio los diezmos a Abraham porque sabía que era Jesús, y Jesús le dio ¿qué? Pan y vino, o sea, lo bendijo, ¿verdad? Y el hermano mayor bendijo al hermano menor, que en este caso es Abraham, porque nuestro hermano mayor es Jesús. Y cómo Él nos da esta orden de que nosotros debemos de seguirlo y de obedecerle si queremos tener una vida plena en la economía, plena de bendición y plena de paz. Mire por favor el verso 2, el verso 5 y el versos 9 y 10 del libro de Hebreos capítulo 7. Dice la palabra, desde el 1, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota a los reyes, y lo bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Aleluya. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino que fue hecho semejante al Hijo de Dios y permanece para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por el sacerdocio así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que aún se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Amén. Quiere decir que antes de la ley ya había diezmo, que antes de la ley Jesús bendecía, que antes de la ley los sacerdotes ya lo hacían. Y luego viene la ley, y la ley le dio a los sacerdotes en el libro de Levítico, el sacerdocio levítico, de recibir los diezmos de los hombres. Pero es Jesús el que recibe el diezmo, lo estamos leyendo aquí. Y Él es el que puede bendecir a los hombres. Y cuando se diezma, cuando se ofrenda, el Padre bendice al que tiene las promesas. ¿Tú tienes promesas? Aleluya. Allí Abraham tenía las promesas. Y el hermano menor, que era Abraham, fue bendecido por el mayor cuando dio el diezmo. Así que el diezmo no es del Antiguo Testamento, el diezmo es del cielo. Porque Abraham, escúcheme, él no estaba bajo la ley. De hecho, Abraham ni siquiera era judío, no era hebreo. Él era de la tribu de Ur. ¿Cuántos se acuerdan? Él era inconverso, ni siquiera se había circuncidado. Eso fue mucho después. Entonces, amados, vamos hoy a ofrendar y vamos a diezmar los que trajeron el diezmo del Eterno y vamos a darle gracias al Padre. Porque cuando damos de lo que Él nos da, tocamos su corazón. Amén. Y cuando honramos a nuestro Padre Celestial, Él nos honra a nosotros. Y en la iglesia, ustedes saben que usamos las cosas para el servicio. Recuerden la ofrenda que estamos pidiendo para el micrófono. Gloria a Dios. Porque necesitamos ser excelentes aún para compartir el evangelio. Amén. Y también hay nómina y hay que pagar servicios y esto no para. Y estamos ya poniendo nuevamente los ojos en una iglesia. Esta mañana también nos tocó poner sillas porque ya no estamos cabiendo aquí. Necesitamos otra sede más grande. Amén. Así que también hay que reclamar eso. Y tú que nos ves por las redes, también puedes enviar tu ofrenda, el diezmo. Puedes formar parte de esta familia. Vamos a orar por ti. Y todos los días a las 6 de la mañana estamos en intercesión, en oración por ti. Únete con nosotros. Queremos decirte
Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento te guarde, te fortalezca. Y como dice Filipenses 4:19, nuestro Señor Jesucristo te bendiga con todas sus riquezas en gloria en Él. Les amamos, gracias también por orar por nosotros. Les bendecimos y aquí los esperamos, porque tú eres muy importante y muy valioso para Él. Cuanto más para nosotros. Muchas bendiciones. Shalom.